Nuestros estudios en Caracas nos acompaña Vicente Bello. Él es asesor para temas electorales de la Comisión de la Asamblea Nacional. Señor Bello, bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes, amigos. Muchas gracias por esta entrevista y tener esta oportunidad de comunicarnos con toda la audiencia de NTN 24. Señor Bello, las elecciones son noticia desde ayer. ¿Qué se dijo en la Asamblea Nacional de la posibilidad de convocar elecciones en 9 meses? Eso creó inmediatamente una cantidad de respuestas, pero quiero ir a lo planteado. ¿Qué fue lo que se dijo en la Asamblea y de qué se estaba hablando? Sí, en este momento, en toda esta campaña, en todo este debate que se está generando no solo en Venezuela, sino en toda la opinión pública internacional, en esta diplomacia de micrófonos, por llamarla de alguna manera. El tema de la realización de elecciones libres está permanentemente sobre el tapete y de verdad es la salida más deseable. Pero hasta este momento no se ha presentado ninguna proposición concreta para la realización de estas elecciones. Por esta razón, entonces la Comisión Electoral, presidida por el diputado Stalin González, para la preparación de las elecciones presidenciales libres, se tomó la iniciativa de proponer, y esto fue lo que se presentó el día de ayer, todo el esquema que se necesita para la realización de unas elecciones presidenciales libres. Es decir, desde todo lo necesario para las leyes que hay que modificar y actualizar para posibilitar que los venezolanos, tanto en el interior del país como en el extranjero, actualicen sus datos, puedan actualizar sus datos en el registro electoral, las leyes que son necesarias actualizar para ese proceso, también aquellas partes de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, los cuales autoricen a que exista una observación internacional creíble con observadores internacionales, por ejemplo, de la Unión Europea o de la OEA, que tienen no solo la capacidad y la experiencia, sino también protocolos establecidos de manera muy clara y precisa para la realización de una observación internacional creíble, todos los lapsos necesarios para ese proceso, así como las características que deben tenerse para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y las razones para ello. A ese punto, señor Bello, lo interrumpo un momento, a ese punto quiero llegar. Es decir, para que en Venezuela se realice un proceso electoral transparente, creíble, con garantías, lo primero que tiene que haber es un nuevo Consejo Electoral. Naturalmente. Y eso fue presentado el día de ayer de manera clara y las razones para ello. Un Consejo Nacional Electoral que ha cometido violaciones a la ley electoral, a las leyes venezolanas y a la Constitución de la República de Venezuela, no puede ser un árbitro creíble que continúe y vaya a organizar unas elecciones presidenciales. Por esta razón, esa es una de las partes. Es necesario que se designe un nuevo Consejo Nacional Electoral. Ayer se presentó todos los pasos que son necesarios dar para la designación de ese nuevo Consejo Nacional Electoral. También las razones por las cuales debe modificarse o cambiarse el Tribunal Supremo de Justicia, porque al fin y al cabo, es la alzada legal a todas las decisiones que pueda tomar el Consejo Nacional Electoral de cara a un proceso electoral, y ese Tribunal Supremo de Justicia que ha tenido en sus manos, por ejemplo, en materia electoral, la suspensión de unos diputados electos por el Estado Amazonas, 4 diputados que suspendió ese Tribunal Supremo de Justicia, y que después de 3 años y medio de tener esa sentencia, pues todavía no se ha pronunciado sobre el fondo de la materia, y esa manipulación ha sido la base legal
la justificación que ha utilizado el gobierno de Maduro para el desconocimiento de la Asamblea Nacional. Sí. Entonces, estos temas nosotros los presentamos el día de ayer de manera clara. La necesidad de un nuevo Consejo Nacional Electoral, la necesidad de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, claro, y también todos los procedimientos operativos que se necesitan para la organización de un proceso electoral, claro, incluyendo, por ejemplo, la actualización de todos los venezolanos en el registro electoral dentro del país y la enorme cantidad de venezolanos, claro, que se han desplazado en esta diáspora, sobre todo por los países suramericanos, pero también en muchos países del mundo, Norteamérica, Europa Occidental, etcétera. Entonces, pero los pasos concretos que sería necesario dar para la actualización de ese registro, que son las dos digamos, procesos más importantes y que podrían ser también más complejos para toda esta organización de unas elecciones libres. Eso fue presentado ahora de manera clara el día de ayer. Señor Bello. Porque quiero también recalcar para sí, finalizar. Sí, dígame, sí. dígame. Ah, bueno, no, para recalcar que existe una proposición concreta con todos los pasos necesarios, las leyes que es necesario modificar y los procesos que es necesario instrumentar para posibilitar la realización de esa Entiendo perfectamente de esa elección presidencial libre. Que se presentó algo así como un cronograma de los pasos que hay que dar para llegar a tener unas elecciones libres y transparentes en Venezuela. La pregunta es, ¿este proceso va a comenzar en paralelo a que el Consejo Nacional Electoral esté ocupado por autoridades que han ido contra las propias leyes electorales? Es decir, en paralelo, me imagino que tiene que ver con el cese de la usurpación, ¿en paralelo va a ir instrumentándose todo esto? Bueno, una parte es posible realizarla en la reunión de presentación de este proyecto el día de ayer. Estaban presentes embajadores de los principales países de Europa Occidental igualmente se está instruyendo a todos los embajadores designados en representación de la Asamblea Nacional en los distintos países suramericanos para adelantar aquellos procesos y aquellas actividades que puedan adelantarse todavía antes de la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, porque ese nuevo CNE podrá definitivamente designarse solo una vez que cese la usurpación de los poderes públicos, sea por la vía de que este gobierno termine de desmoronarse o que exista otra alternativa. En todo caso, como existe un grupo de contacto de la Unión Europea que ha estado viajando y visitando distintos países, pues nosotros quisimos presentarles de manera clara una proposición concreta y completa de lo que es necesario realizar en el país para organizar este proceso, vista de que poner eso en las manos del grupo de contacto, en vista de que no existe ninguna iniciativa, ninguna otra proposición ni disposición del gobierno de Nicolás Maduro de abrir estas posibilidades. Entonces es necesario presentarle a todos estos organismos, a la comunidad internacional y a la Unión Europea y a la OEA todas estas necesidades existentes que están listas para ser instrumentadas una vez que todas esas posibilidades concretas puedan realizarse. Vicente Bello, asesor para temas electorales de la Comisión de la Asamblea Nacional. Clarísimo nos ha quedado. Creo que hubo confusión en torno a lo que se planteó el día de ayer y creo que usted lo ha explicado absolutamente bien. Es decir, se presentó un proceso para llegar, los pasos necesarios para llegar a unas elecciones claras, transparentes y con garantías. Muchísimas gracias, señor Bello, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista y esta posibilidad que me han dado. Muy amables. Muchas gracias. A usted.